Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el 24º domingo del tiempo ordinario, en su ciclo B. Una vez más, se presenta en la liturgia dominical la paradoja de la cruz, misterio de dolor y de salvación, de muerte y de vida. Pasemos a la primera lectura del profeta Isaías, en su capítulo 50. En esta lectura se nos refiere uno de los poemas o cánticos del siervo de Yahvé. Este siervo es el futuro Mesías, representado no como rey y conquistador, sino como víctima de gran sufrimiento. Él es el siervo doliente, el mismo Cristo que, por obediencia al Padre, se somete voluntariamente a los salivazos, a los azotes, a los insultos de la pasión, a la misma pasión. Esto significan las expresiones: ofrecí la espalda a los que golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba, no oculté rostro a insultos y salivazos. Una gran profecía. Es esta la descripción anticipada e impresionante de la actitud de Jesús, que irá voluntariamente al encuentro de la pasión y de la muerte para estar al mando del Padre. Pero también es expresión profética de la confianza serena con que afrontará el sufrimiento extremo, porque estará plenamente seguro del auxilio del Padre. Y dice: mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido, por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Es un preludio del triunfo final, de la resurrección y de la gloria, y además de la salvación del hombre. El mismo profeta Isaías, en su capítulo 53 de su profecía, vuelve a hablar del siervo de Yahvé, doliente, humillado y triturado por el sufrimiento, y nos describe la pasión de Jesucristo de tal modo, dice San Jerónimo, que más que profeta parece evangelista. Grande es este misterio de la pasión del Señor. ¿Por qué quiso sufrir así? Para expiar nuestros pecados, y porque nos amaba. Esta es la explicación de la pasión de Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito Hijo, para que el mundo fuese salvo por él. La misión de Cristo fue una misión salvadora, y como tal, difícil y dolorosa. Pasemos a la segunda lectura del apóstol Santiago, en su capítulo 2. El apóstol Santiago exhorta a los cristianos a que lleven una vida verdadera, de fe. Una fe práctica, animada por las obras, porque una fe sin obras está muerta. El ejemplo que se aduce es elocuente. Supongamos que unos hermanos o unas hermanas andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. El lector de la Biblia habrá notado que el apóstol Pablo, en Romanos 3:28, dice que el hombre se justifica, o sea, se salva, por la fe sin obras. Y aquí dice el apóstol Santiago que la fe sin obras no tiene valor. ¿No hay contradicción en ambas? Tengo que decir que no lo hay. San Pablo habla de las obras que preceden a la justificación, y Santiago de las obras que le siguen. San Pablo dice que el hombre no se justifica o pasa del estado de pecado al estado de gracia por las obras de la ley mosaica, la circuncisión, sino por la gracia de Dios que nos previene. Es la gracia de Dios quien hace que una persona se convierta. Hay una gracia primera que nadie puede merecer. Se llama gracia, dice San Agustín, porque se concede gratuitamente, sin que precedieran tus méritos, tus obras. El apóstol Santiago habla ya de los bautizados o cristianos, y por tanto, al que ya está justificado, ya está bautizado, no le basta solo tener fe, sino que esta fe hay que traducirla en obras.
No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple la voluntad del Señor, es decir, el que cumple sus mandamientos. Pasemos al Evangelio de San Marcos, en su capítulo 8. Aquí se nos pone de manifiesto la confesión del apóstol Pedro, una vez que Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Tú eres Cristo, el Mesías. Y después Jesús le dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado y muerto, pero a los 3 días resucitará. Entonces Pedro, por no comprender la predicación que les hacía sobre su pasión y muerte, pues esperaba un Mesías glorioso y triunfador, llamó aparte a Jesús y le increpó diciéndole que eso no podía ser así, que fuera a sufrir. ¿Cómo podía ser eso? La naturaleza humana, nuestra naturaleza, es enemiga de la cruz y por eso se rebela, y a Pedro no le cabe en la cabeza que Jesús pudiera sufrir. Por esto Jesús le reprende, porque piensa muy humanamente San Pedro y no como Dios, y oponerse a sus sufrimientos sería la obra del diablo, que no quiere la salvación de los hombres. El pueblo judío, dando de lado las profecías del siervo de Yahvé y basándose únicamente sobre las que presentaban al Mesías como libertador y restaurador de Israel, lo imaginaba cumpliendo su misión mediante el triunfo y la gloria. Jesús mismo desdeña esa concepción y anuncia claramente su pasión. Y empezó a instruirles. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser ejecutado. Los pensamientos de Pedro no estaban en armonía con el plan divino. Era voluntad de Dios que el Mesías sufriese. Dios no ama el dolor y la muerte, sino la vida. Y por amor quiso Jesucristo redimirnos con su cruz. Y por eso nos invita a seguirle por ese camino de la cruz y del sufrimiento. Y por lo mismo San Pablo nos dice que por muchas tribulaciones hemos de entrar en el cielo. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Son palabras de Cristo a Pedro. Palabras duras, de las que resulta evidente que toda tentativa de alejar la cruz, de forjarse un cristianismo sin crucificado y de eliminar el sufrimiento de la propia vida, está inspirada por Satanás. Por eso Jesús, después de haber hablado a sus íntimos de la pasión, convoca a la muchedumbre y les anuncia a todos la necesidad de la cruz. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Los apóstoles irán comprendiendo gradualmente esta lección, todos ellos, y así también nosotros, vamos comprendiendo la importancia para la salvación de abrazar con amor la propia cruz. Si el cristiano no testimonia su fe en Cristo, aceptando llevar con él la cruz, esa fe es vana. No se trata de buscarnos cruces, sino de abrazar con amor la cruz de cada día. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.